Queridos hermanos, una vez más nos encontramos en estos mensajes que tratamos de hacerlo diariamente. Ayer hablábamos de la oración de petición. Hoy hay que referirse a algo muy importante, que es el fin de esta cuaresma y también la mano de Dios que hay que ver detrás de este mal físico que Dios permite de esta pandemia. Y es precisamente que tenemos que ver con claridad la mano de Dios que pone este castigo, que lo permite, sin lugar a dudas porque quiere que el mundo se convierta. Dios es un Padre amoroso que agota con su amor, pero a veces tiene que recurrir, como todo padre, a veces a una especie de castigo para que uno se despierte, se dé cuenta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Uno mira el mundo y estamos en tiempos donde vemos todas las perversiones morales inimaginables. Había un sacerdote, un muy buen sacerdote, que cuando en los años 1980 empezó a diseminarse el virus que en ese entonces llamaba el SIDA y después se llamaba VIH, y que no se conocía y que causó muchas muertes. El sacerdote, me acuerdo, en una conferencia, yo era adolescente, y dijo: lo más grave no es el SIDA, que en las siglas quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea que no tiene en su sistema inmune las defensas para, en ese caso, contrarrestar ese virus que llamaban el SIDA, o VIH se llama ahora. O sea, lo más grave, decía en esa conferencia, no es el SIDA, sino el SIDAM, con M al final, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida moral. O sea, cuando cuando nosotros estamos dejando de lado los principios morales, incluso básicos, y eso es lo más grave. Y detrás de toda enfermedad que azota la humanidad está la mano de Dios, que quiere que nos convertamos, por las buenas o por las malas. Quiere que en esa mano amorosa, que en este caso se manifiesta de una pandemia, que nos levantemos y que digamos, no vayamos hacia la muerte eterna. ¿Cuántas muertes por aborto? ¿Cuántas muertes de abortos invisibles por medio de los anticonceptivos que son potencialmente abortivos? ¿Cuántas muertes de ancianos por eutanasia? ¿Cuántas muertes de gente por hambre? El ataque diabólico a la familia, el ataque diabólico a la identidad del hombre, de la mujer, del masculino y el femenino. El poder, por ejemplo, ponerlos como ejemplo, aquellas personas que viven en una situación de perversión moral gravísima. Y no solamente ponerlos como ejemplo, sino querer imponer el modo de vida a todos. Y ese mundo que nos quiere hacer creer que vivir la virtud, cumplir los mandamientos, vivir como Dios nos manda, es algo aburrido, es algo que ya pasó, es algo que no tiene lugar en el mundo de hoy. Recuerdo muy bien, hace unos años atrás había salido una película llamada Pleasantville. Era un lugar imaginario donde se vivía la inocencia. No había pecado, no había las consecuencias del pecado, todo era
armonía, pero se presentaba ese mundo inocente en blanco y negro. Y cuando llegan dos jovencitos que venían de otro lado, se meten mágicamente, es una película tipo ciencia ficción, ellos traen el pecado. Y los que cometen pecado, los que pierden la inocencia, se colorean, dejan una vida en blanco y negro y se transforma en una vida de color. Como diciendo, la virtud es aburrida, es una cosa de blanco y negro, el pecado es luminoso, es lo que nos da la felicidad. Lo mismo decía Gilbert Chesterton en un cuento, donde él habla del arte de escribir, de dibujar con guis, con tiza de color blanca. Y él reflexiona, ahí me di cuenta que el blanco es un color, no es ausencia de color. Y lo mismo, la virtud, la verdadera moral, es así, es algo bien afirmativo. La castidad no es ausencia de perversiones sexuales, sino es algo afirmativo, que tiene entidad. Es pristino, flamígero, como Juana de Arco. La misericordia no es no ser cruel, sino es algo afirmativo, tiene entidad. El mundo nos presenta lo bueno como algo aburrido, como algo que oprime al hombre. Eso es perverso, eso es diabólico. Y eso lo tenemos que entender. Por eso, ¿qué hacer? Bueno, primero rezar mucho para que los líderes que no se dan cuenta que tienen que ver la mano de Dios y convertirse, invocar a Dios en estos momentos como se hacía antes. En las épocas se daban cuenta los líderes, ya sean sacerdotes, obispos, reyes, presidentes, recurrían a Dios, hacían penitencia como se hizo en Nínive en la época de Jonás y tantas otras épocas en la historia. Eso es lo que hay que hacer de parte de líderes y una vez por todas cumplir los mandamientos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, vivir la vida cristiana y pedir la conversión del corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1431, tiene un párrafo muy interesante para saber lo que significa la penitencia interior o la conversión del corazón que debemos hacer en esta Cuaresma y que debemos hacer en frente de estos hechos que estamos viviendo. Es un párrafo muy interesante, tiene varios elementos. En primer lugar, la penitencia o esa conversión es una reorientación radical de toda la vida. O sea, una reorientación radical, no un aspecto de mi vida, sino todo. De raíz, toda mi vida tiene que cambiar. Un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón. No un corazón dividido, una reorientación radical de toda la vida, de todos los aspectos de mi vida, no solamente uno o dos, sino todo, que todo mi ser, todas mis acciones, toda mi vida de trabajo, de estudio personal, de matrimonio, de sacerdote, de lo que fuera, se oriente de raíz hacia Dios. Un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión al mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Una aversión al mal y una repugnancia a las acciones que hemos cometido, las malas acciones, repugnancia al pecado. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Se puede hacer esta reorientación radical de toda la vida, este retorno a Dios, esta conversión, esa aversión al mal, la repugnancia de nuestros pecados, se puede lograr. ¿Por qué?
y porque está la misericordia de Dios que es infinita, y porque está la ayuda de la gracia de Dios, en la cual debemos poner nuestra confianza y que se hace posible. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, en primer lugar, rezar por los líderes que son responsables de los destinos de los pueblos, que se den cuenta que tienen que volver a Dios y tienen que dejar de promover las perversiones contra la dignidad humana y contra Dios. Y pedirle por nosotros, todos, incluidos todos, sacerdotes, obispos, todos en esta cuaresma, hacer una sincera conversión de corazón. Le pedimos esa gracia a la Santísima Virgen.